sea, de manera inconsciente tú querías como suicidarte. Exacto. El accidente para mí es un milagro. Gracias al accidente conecté con la conciencia. Gracias al accidente conecté con Dios. Gracias al accidente descubrí mi propósito. Y gracias al accidente estoy hablando hoy día contigo. Entre comillas, te salvó la vida. Me salvó la vida. Muy buenas, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más al podcast. En el día de hoy, no sé si os sonará un poco el enclave. Efectivamente, hemos vuelto a Madrid, a la capital, donde estuvimos hace unos meses para poder charlar un rato con Ángel Rielo. Un podcast que desde mi sentir para mí es de los mejores que hemos grabado. Le tengo mucho cariño a ese podcast. Y en el día de hoy no va a ser menos. En el día de hoy tenemos una persona bastante top, una persona que quizá no ubiquéis, pero yo hasta hace literalmente 7 días no sabía quién era y le escuché 10 minutos y me dejó flipando. Así que para mí es un tremendo honor, no voy a hacer más spoiler. Maximiliano Baeza, Maxi, ¿cómo quieres que te llame? Maximiliano. Maximiliano. Lo primero, ¿qué tal? Feliz, agradecido por la oportunidad de estar aquí en tu podcast y me siento con la tremenda responsabilidad con la presentación que hiciste, así que espero que salga algo hermoso de esto. Saldrá. Siempre rompo el hielo con la misma pregunta, porque creo que es la mejor manera de que la gente que nos esté viendo te pueda ubicar. Tú, a alguien que no te termine de ubicar, que no sepa quién eres, que tal cual, ¿tú cómo te presentas en minuto y pico? Que dices, pues mira, soy Maxi y hago tal. Bueno, soy Maximiliano, soy DJ, produzco, aparte soy mentor, speaker. Hoy día soy speaker internacional porque estoy aquí, de hecho, en España gracias a mi testimonio de vida, a la ponencia que doy, y trato de llevar el mensaje de conciencia, de Dios, de que hay alguien que está energizando todo lo que estamos viviendo y que está jugando siempre a nuestro favor. Top. ¿Qué haces en España? Porque claro, algo que no hemos dicho, no eres ni de medio cerca que España. No, Sí, tu casa no está ni medio cerca. claro, soy chileno, de hecho, soy chileno. ¿Y qué haces por aquí? ¿Por nuestras tierras? Vengo justamente a entregar mi testimonio de vida y vengo por Mayestium. Mayestium me dio la oportunidad de venir. Adrián, que es la cabeza de todo esto, me dijo, hermano, tienes que venir, la gente te tiene que conocer, porque tú eres un caso de éxito para mí, donde realmente las excusas no existen. Así que te quiero acá y bueno, estoy acá. Estoy acá en España y ha sido una locura. Ha sido una locura todo lo que he vivido en este país. ¿Sí? Me han tratado como en casa y me he sentido como en casa junto a mi familia. ¿Es la primera vez aquí en España? Primera vez. ¿Y os Primera gustó vez. el Sí, país? sí, mucho. ¿Eh? Nos gustó mucho. ¿Cómo es un día a día tuyo genérico allí, en Chile? Como es, tengo rutina, ¿Vale? meditación, deporte, rehabilitación. Yo sí estoy constantemente rehabilitándome. Me estoy formando también. Constantemente soy una persona que se está formando mucho. Y creo contenido. Igual creo contenido. Partí recién un año yo creando contenido. Y obviamente también en la semana me preparo si es que tengo yo fecha el fin de semana para ir a pinchar. Y eso es mi vida. Eso la encuentro súper entretenida. No, lo es. Lo es. Y más en el mundo de la música te puedo acompañar la pasión. El mundo de la música que ahora comentabas es como, o sea, la afición. Yo muchas veces, cuando he comentado con amigos que son DJs, veo que es una pasión que sale innata. Que cuando otros pues están, incluso tengo amigos que no han pegado un balonazos ni en su vida, o sea, que están rollo tal, y con 7 años, 8 años ya quieren ser DJs. Y me llama la atención, en mi caso no fue tan así. El tuyo, ¿de dónde sale tú? ¿Por qué DJ? De hecho, yo la verdad partí súper tarde o sea,
siento que es muy tarde la música porque fue tipo 22 años, pero toda la vida estuvo ligada a la música. O Correcto. sea, desde chico tú te bailaba, desde chico tenía, mis viejos me compraron un piano, y tuve durante toda mi vida ligado, o sea, me pasé por todo el Discman, el MP3, el El teléfono con, Discman, es sí, verdad. el teléfono con música y siempre tenía una buena playlist. Recuerdo que eso sí las personas me decían así como, tienes muy buen gusto musical. Y en el colegio incluso yo estaba detrás de los eventos, de las obras de teatro, yo colocaba justamente la música, me gustaba estar detrás de. Pero todavía no le encontraba como el decir quiero ser DJ. Hasta que acompañé a un amigo a una disco a eso de los 20 años, 21 años, Y él era DJ. y él era DJ y vi lo que provocaba en la gente una mezcla de par de canciones y cómo la gente llegaba a un momento de éxtasis. Y yo dije, esto es lo mío, esto es lo mío. Y ahí literalmente me demoré en aprender un mes más o menos de cómo se mezclaba. Técnica básica. Obviamente esto es un proceso, pero aprendí rápidamente cómo se hacía y ya a los 3 meses me estaban pagando por tocar. No está mal. Porque empecé a tocar, porque hice un dúo con él. Porque a él le gustó mi selección musical y hicimos un dúo con él. Y ahí no, ahí empecé rápidamente en el mundo del DJ. No está nada mal, ¿eh? 3 meses. Sí. Eso no está, no está nada mal. ¿Cómo eras tú bueno, en España se dice chiquillo, de pequeño? Yo era muy Entra- inquieto, Eso te iba a decir. tenía mucha energía, muy inquieto. Era muy bueno para hablar, me encantaba hablar Sobre todo yo hablaba siempre con las personas adultas, como que me crié en Ujú. un ambiente adulto. Entonces era muy bueno para conversar. Me pasó en el colegio un poco la cuenta eso, porque en el colegio tú tienes que estar dentro de la sala callado. Por ende, varias veces me llamaba la atención y me llené de anotaciones negativas. Y bueno, eso trajo consecuencias. Castigos como puños. Sí, sí. Y como los profesores decían eso y me llenaba de anotaciones negativas, llamaron a mis viejos pues, para contarles que yo era muy bueno para hablar y que distraía a los compañeros. Y eso trajo consecuencias. No sé si todavía quiero adelantarme, pero Tira, tira, porque tira. Tú tira millas. ¿sí? Sí. Ya. Esto trajo consecuencias y empezó a jugarme una mala pasada en la vida porque esto que te estoy hablando de que yo era muy bueno para comunicarme, lo hacía desde mi esencia. No era para llevar la contraria del profesor en lo absoluto y terminé yendo a un profesional que aquí no sé si se llamará psicólogo igual. Sí. Ah, ya, perfecto. Y el psicólogo, bueno, me dijo que tenía déficit atencional y que era hiperactivo. ¡Hombre! En ese equipo estamos aquí todos. Eso, somos familia. Hombre, sí, sí, sí. En ese equipo hay muchos. Somos muchos, cada vez somos más. Entonces, cuando llegué a ese profesional, me dijo, me derivó unas pastillas, la famosa Ritalin. No sé si acá también se llama Ritalin, Ritalin. Puede pero una ser. pastilla Es esa para que te enfoques, misma. para Sí, que correcto. Aquí ya. va que vuela. No quiero hacer apología ahora de las drogas. Pero Concerta es como el más. Ah, eso. ¿Concerta? Sí, también, pues Pues sí, a todo ya. el mundo. O sea, a mí incluso me han ido cambiando. Que digo, me están usando a mí de muñeco de pruebas o algo a mí en un laboratorio. Me han ido cambiando. Ta, 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 ta. Sí, sí, sí. Ya, el punto de lo que te estoy contando es que yo, todo lo que te he dicho, esto puede ser que lo empecé a vivir como a los 8 años, 8 9 10 años. Entonces, con poca conciencia, yo decía, ¿qué estoy haciendo de mal la vida? Que, que el profesor dice que estoy mal, mis papás creen esto, entonces mis papás también creen que estoy mal, y más encima voy a un profesional que dice que tengo déficit atencional y soy hiperactivo, o sea, estoy súper mal. Y más encima agrégale que me dan una pastilla para calmar eso. Entonces yo dentro de mi mente creé esa creencia de que yo estaba mal en este mundo. Me sentía totalmente incomprendido y me sentía inadaptado dentro
de niño en el colegio, desde chico. Entonces eso me jugó una mala pasada. Y evolucionando, allá se llama básica, que es de primero a octavo. Como la primaria, los Primaria, más pequeños. sí, Correcto. ya. En la De primaria 6 a 12 años, más o menos. recibí Sí. tipo bullying finalmente, por poner una palabra, donde me sentí muy incomprendido. Y después cuando pasé a media, que es de primero a cuarto, que es como tipo 13 a 19 años, una cosa así. Vale. No, 19, 18, 17 Vale. años. Pues 13, 17 años. eso y bachillerato. Ya, Aquí. para allá se llama media. Ajá. Ahí yo empecé a manifestarme desde la herida que me habían provocado desde chico. Y yo empecé a burlarme de la gente y a reírme de la gente. Y cada vez me empecé a alejar más de la persona que era Maximiliano. ¿Por qué? Porque cuando chico Sí, sí, sí. yo era Maximiliano. Esta pastilla me hacía estar ausente de Maximiliano, porque estaba totalmente callado. No me sentía yo con la pastilla. Estaba totalmente ausente. Y en media empecé yo a moverme desde esa herida. Entonces me reía harto de la gente, me burlaba harto de la gente. Ahí sí reía, ahí sí iba contra los profesores muchas veces, porque me manifestaba desde la rabia que tenía desde chico. Correcto. Tenía rabia. Sí, totalmente. Y ahí le puedes meter lo que quieras al niño, pero si tienes rabia, tienes rabia. Totalmente. Sí. Totalmente. Además, te iba a preguntar, ¿tú eres de qué año? 93. 93. Vale. Yo soy 98 y creo que vas a, por lo que me has dicho de el momento en el que te diagnostican y tal y cual, creo que es algo que nos ha pasado a muchos de más o menos nuestra generación, que ahora el TDAH es como mainstream. Tú vas diciendo por la calle, este niño tiene TDAH y más o menos la gente, pues a ver, a lo mejor no tiene una información muy desarrollada de en qué consiste exactamente, pero sabes lo que es. Yo me acuerdo cuando me diagnosticaron a mí, bueno, yo no me acuerdo, yo tenía 6 años, 7 años, mis padres fue como, ¿what? ¿Qué tiene qué? ¿El niño? Entonces, creo que en este sentido te puedo entender bastante que es como que la psicóloga lo vería como el niño, este niño tiene TDAH y tampoco te puedo dar mucha más información porque tampoco se sabe, por así decirlo. Como que es un trastorno que es de reciente descubrimiento. Entonces sí que es verdad que, bueno, pues que a una generación desde los años 90, más o menos, hasta que ya poco a poco se ha ido viendo un poco más tal, era como, tampoco sé muy bien cómo tratar a este niño por eso. Entonces sí, entiendo eso y además entiendo lo del sentirte como medio robotizado, porque yo también me sentía así, como robot, de decir, es que no soy yo. O sea, sí Sí, estoy más atento, sí estoy más callado, sí estoy más tal, pero no soy yo. claro, y esa energía es poderosa, po, es la energía del liderazgo, es la energía del emprendedor, la que está energizando a la persona a surgir, po, a ser distinto, a ser diferente. Totalmente. ¿A nivel de estudios te interesaba? No, Te- no, de hecho era muy mal alumno. pe- No me gustaba que me impusieran estudiar. Ese es el tema. A mí no me gustaba que me impusieran pero porque qué es tampoco lo te que estudiar. interesaba lo que tenías que estudiar. No, y la verdad es que yo no, como que no sentía no tenía el sentido de responsabilidad. No, como no me interesa ser responsable en este sentido, no. Quería jugar, por así Claro, decirlo, jugar y pero pasarlo sí bien. era deportista y en el deporte sí me gustaba, por ejemplo, ser responsable con el Competir. físico, con alimentarme bien, con estar en forma. Entonces, estaba muy perdido en ese ámbito. Después pasé a la universidad Eso iba. y Correcto. Maximiliano todavía estaba perdido. Maximiliano todavía no sabía a qué venía a este mundo. Y entré a ingeniería porque me iba bien en los números, porque era bueno en matemáticas. Y Vale. mi padre me dijo, trata de estudiar una ingeniería civil porque a los ingenieros civiles le paga mucho mejor. En mi empresa, por lo menos, me dijo, le paga mejor. Y yo cuando me dice, es que me paga mejor en mi empresa, es como yo no me veo trabajando en una empresa, así que... Pero al final terminé dando la prueba, entré a una ingeniería civil logística en una universidad, allá en una universidad pública en Chile, y a los 3 años congeló. Pero
me doy cuenta dentro de la carrera, porque hay 2 ramos que lo pasé a la 4ª vez. O Vale. sea, yo creía que era tonto. Unas asignaturas lo aprobaste a la 4ª. A la 4ª vez. No. Entonces, mira, cuando yo a la 3ª vez no lo pasé, me tuve que levantar una carta para poder darlo por 4ª vez. Y ahí mi papá me dijo, te voy a poner un profesor particular. Y me puso el profesor particular y me fue súper bien en el ramo. Lo di, pasé con un 6, 6.5, súper bien lo pasé. Entonces ahí me di cuenta que no era tonto. Ahí me di cuenta que me faltaba foco. Y, bueno, obviamente responsabilidad con el ramo. Y llegó una oportunidad en mi vida, que era un negocio. Un negocio basado en el modelo de network marketing. Vale. ¿Te sigo? Y ¿Cuál? Younes. Vale. Y en ese yo dije, cuando entré y fui a la primera reunión, dije, wow, esto es lo mío. ¿Por qué? Porque hablaban de liderazgo, hablaban de crecimiento personal y hablaban de educación financiera. Algo que no había escuchado En tu vida. en mi vida. No lo había escuchado ni en el colegio ni en la universidad. Y las personas que estaban dentro resonaban demasiado con sus historias que eran muy parecidas a las mías. Y fue como, esto es lo mío. Y ahí hablé con mis papás de que quería salir o de congelar la universidad porque había encontrado lo mío. Y mis papás me compraron la idea y me dijeron, ya, congela la universidad y dedícate al negocio, al emprendimiento. El tema es que me salí de la universidad, me dediqué al emprendimiento y fracasé. Fracasé porque no tenía la mentalidad para poder llevar bien, de buena manera el emprendimiento. Y ahí, inmediatamente, en ese camino de que fueron como 6 meses que estuve metido en este negocio, llegó la música. Y ahí cuando llegó la música fue que cambió realmente algo en mi vida, donde empecé a creer más en mí. ¿Por qué? Porque fue algo que me gustó, fue algo que dije, fue de algo que me podía apalancar a poder ganar mi propio dinero Ujú. y era algo que realmente me gustaba, que vibraba con lo que hacía. Así que ahí partió mi camino como DJ. Un año más o menos, ¿Qué edad es eso? eh, ¿qué edad? 22 años. Vale. 21, 22 años. No sé muy bien. 2014, sí. El año 2014. Hace 11 años. Justo te iba a preguntar, porque hay veces que, bueno, pues que a los que a veces hemos cambiado de una cosa, luego otra, luego tal, luego cual, a veces se nos tacha, entre comillas, de como lo que se llama el síndrome del objeto brillante. No sé si alguno de los has escuchado. ¿No? De ahora me encanta esto, me fascino, me obsesiono con esto. Lo que tú dices, no funciona porque no tengo la mentalidad, porque no le pongo el tiempo, esfuerzo, energía, etcétera. Descubro otra cosa, voy a otra cosa, ¡pa! Tú en ese momento cuando ves que aparece lo de la música, que venías de lo primero, tenías un poco la sensación de a ver si es como la emoción o si realmente es mi pasión. ¿Me explico? No sé si me he explicado con la pregunta. Sí, yo, bueno, primero como una pasión, primero lo tomé como hobby. Vale. Pero igual lo tomé como un hobby y no como una profesión porque igual en un principio yo no tenía apoyo. Era todos me decían como, ¿estáis seguro que hay a vivir de la música? Como esto es lo tuyo. Aparte que a mí, de hecho me encanta decir esto, pero a mi viejo no le gustaba que escuchara electrónica, pues me decía Es siempre, solo esto es música. puro tarro, es puro tarro. Justo tenía una pregunta apuntada de ¿qué pasó en casa cuando dijiste, oye, que voy a ser DJ? Sí, pues no, en un principio no tenía apoyo. No tenía el apoyo, no.
No, no era una carrera universitaria. Entonces no en ese sentido no tenía apoyo. Pero ellos empezaron a ver que me empezó a ir bien. ¿Por qué? Porque yo partí tocando una vez a la semana, después 2 veces a la semana, después 3 veces a la semana, después martes, jueves, viernes, sábado, 4 veces a la semana. El punto es que ya como no iba a la universidad, tocaba. Venía trayendo todo esto que ya te he contado del pasado. Traía harta rabia acumulada. Eh, Además no me llevaba muy bien con mis viejos. Tenía la rabia que tenía con el mundo, la repartía para todos lados. Pero no tenía una buena relación con mis viejos en esa altura. Entonces en la casa no iba muy bien todo. Pasó que de 4 días que yo trabajaba, los demás días los carreteaba. Me iba de fiesta. Me iba de fiesta. Vale. Entonces ya estaba todos los días fuera de la casa. Y eso empezó a traer más problemas todavía. Más rabia afuera. Más víctima de mi parte. Más víctima de mi parte. No me entienden. Ustedes son los culpables de todo. Y yo vivía una vida totalmente desalineada a lo que realmente venía a vivir. Aquí podemos contar de todo, ¿cierto? Puedes contar lo que quieras. Ya. Bueno, el último tiempo, los últimos 6 meses antes del accidente, que es por donde ya vamos en la historia, yo, aparte de ir a tocar, tomaba. Y tomaba harto. Muchas veces era hasta apagar de tele. Bueno, acá se dice hasta quedar inconsciente. Wow. Y más encima, agrégale eso que yo iba manejando. Porque llevaba mi máquina y todas mis cosas. O sea, le dabas. 3 meses antes de mi accidente, ya había tenido un accidente. Ya el auto ya había chocado contra una solera y ya había quebrado la masa de la... ¿Una gasolina? ¿Una gasolinera? No, solera. La solera es la que va al lado de la calle. El Ah, peldaño, sí, vale, sí, la acera. la acera. Correcto, Sí. vale, sí, te sigo. Ya choqué contra eso y quebré la masa del vehículo. Porque estabas conduciendo borracho. Sí. ¿Vale? Además, me encantaba vivir muy superficialmente. O sea, preocupado de la ropa de marca, que la crema, que el corte de pelo, que el perfume, que la zapatilla. Y aparte que la plata que ganaba y yo vivía en la casa de mis viejos era todo para mí, pues yo gastaba en lo que quería. Y no se gana mal de DJ, comparado con otros Claro, trabajos del sí. mismo gremio, Aparte, por así decirlo. aparte que me iba bien y trabajaba harto. Y incluso es más, vendía hasta marihuana para poder soportar esa vida falsa que estaba llevando muy superficial. Y llega el accidente. Y llega el accidente ¿Te acuerdas de ese y día? me acuerdo muy vagamente, recuerdo el principio antes de ir a la disco, porque yo fui a una disco, y despierto 6 días después del accidente. Pero sí, recuerdo haber salido del campo porque tenemos un campo familiar y del campo familiar fui a juntarme con unos amigos a una fiesta. Y hicimos una previa y después de la previa a la disco. Yo ni siquiera me recuerdo haber ido a la disco. Yo recuerdo haber ido hasta la previa y no tengo más conciencia de lo que pasó. Pero obviamente tomé, fumé marihuana y tuve el accidente. Yendo a la discoteca. No, Después. saliendo de la discoteca. A las 5, después de las 5. El tema es que llevo 9 años después del accidente, actualmente. Yo recién el año pasado me descubrí que realmente ese día traté de matarme. Traté de atentar contra mi vida. No era que yo haya planificado matarme, pero dentro de lo que estaba borracho fue como, ya, me da lo mismo mi vida, weón, si sigamos tomándonos. Era tanta la rabia que cargaba
Y era tanta la rabia, yo creo que pena, frustración que cargaba de lo que ya te he contado, todo lo que vi del pasado y no querer verlo y no querer como perdonar todo eso que había vivido, revienta la bola de nieve y llega el accidente. O sea, de manera inconsciente tú querías como suicidarte, de manera inconsciente. Exacto. El accidente para mí es un milagro. Muchas veces me dicen que yo soy el milagro, pero para mí el accidente es el milagro. Porque gracias al accidente yo pude conectar a la vida. Gracias al accidente yo pude reconocer todo lo que traía del pasado. Gracias al accidente conecté con la conciencia. Gracias al accidente conecté con Dios. Gracias al accidente descubrí mi propósito. Y gracias al accidente estoy hablando hoy día contigo. O sea, el accidente era necesario para poder conectar conmigo. Entre comillas, te salvó la vida. Me salvó la vida. De hecho, mi testimonio, mi ponencia, mi charla se llama Mi accidente, mi gran oportunidad. Totalmente. Desde este enfoque lo entiendo perfectamente. En esa vida loca o acaba en una cosa de esas o a saber qué hubiera sido, entre comillas. Pero me ha sorprendido mucho lo que decías, que descubriste hace poco, el decir, ese día yo inconscientemente quería estrellarme. ¿Ibas solo en el coche? Sí, menos mal, porque podría haber matado a una persona. Y, y es un poco eso lo que decías, por la rabia, el no poder soportarlo. Que bueno, también te iba a preguntar a condición de qué y tal, pero bueno, me lo has respondido. Era básicamente para no vivir el aquí y el ahora, Exacto. para no parar, no parar, no parar, no parar, pues... Y era todos los días, prácticamente. O sea, cuando no trabajabas, Carretera. El entorno que tenía y me llevaba a eso. si yo te digo... mm, ahora mismo, ¿qué ves así de PAM? ¿Qué hay de diferente hoy en Maximiliano con el de hace 10 años? Desde el lugar donde hago todas las cosas que la hago. Porque no me arrepiento de absolutamente nada de lo que hice en el pasado. Porque todas las cosas que viví, todas tienen un aprendizaje. Y todas me formaron para ser la persona que soy hoy día. Entonces, yo creo que lo único que me arrepiento que pudiese cambiar es como no haberle hecho daño a las personas que amaba. Sería lo único. Pero el resto, todo tiene un aprendizaje para mí. Hay mucha gente que cuando le sucede un acontecimiento de ese estilo, dice como que ese día comenzó una nueva vida, por así decirlo. ¿Tú sientes eso? No. ¿Cómo lo ves tú? A nosotros nos cambió la vida a 180 grados. Eso sí es verdad. A mí y a mi familia. A toda mi familia. Y tuvimos que aprender a vivir de nuevo. O sea, yo realmente como que renací. Pero si yo digo que yo vengo, o sea, desde ese día vivo una nueva vida, es seguir renegando de todo mi pasado. Y no reniego de mi pasado. Te puedo hablar de toda mi mierda del pasado. De todo lo que yo he sido consciente hasta el día de hoy. Y me he trabajado harto. Y te lo puedo contar. Y te puedo sacar todas las enseñanzas que tengo de eso. Saquémoslas. Desde que tienes el accidente, ¿qué es un 2016? El 2016 fue en febrero del 2016, que es allá en Chile, verano. Final de verano, claro. Final, entre comillas.
O sea, justo hace 9 años. 9 años. Justo ha dicho hace poco, ¿Sí? imagino, claro. ¿Cuánto tiempo estás? Porque imagino que hay un periodo de shock de qué ha pasado, porque tú dices que te despiertas 6 días después, pero te despiertas 6 días después no con una heridita, te despiertas después con qué ha pasado, qué hago aquí, por qué hay gente aquí que tal. ¿Cuánto tiempo pasa desde ese momento de shock hasta que empiezas un poco a mentalmente razonar ha pasado esto, tal, cual, y empiezas un poco como a medio remontar? Yo despierto 6 días después rendido a la vida. Porque no podía mover el 75% de mi cuerpo. Desperté y me dijeron que había quedado tetrapléjico. No podía mover las manos, los brazos, las piernas y desde el pecho hacia abajo toda la musculatura para mí, que es una creencia que me gusta, como la tomé, que mi cuerpo se durmió. Musculatura estaba dormida. Y desde el primer día incluso recuerdo que me dijeron te vamos a poner kinesiólogo inmediatamente. Cuando desperté, estaba entubado por todos lados. ¿Estabas? Entubado, Vale. lleno de sondas. Tenía sonda en la nariz para alimentarme, porque la Una PEG, nasogástrica se llama una... correcto. Estaba con respirador artificial por la boca, el tubo en la boca. Tenía un neumotórax, que es una sonda que iba directo al pulmón, porque estaba lleno de sangre. Y tenía una sonda en el pene para poder orinar. O sea, estaba entubado por todos lados. Dios, la vida, la divinidad, en lo que crean las personas que van a escuchar este podcast, me dijo, no, pues guachito, tú no viniste a vivir tus planes, tú viniste a vivir mis planes. Así que te vas a quedar con vida y vas a recordar a qué es lo que viniste a esta vida, porque tú lo elegiste. Y tú decidiste ser un testimonio. Así que aquí estoy, pues. Aquí estoy. Y a ese me refiero, ese razonamiento lo haces así, No. No. porque No, hay un no, periodo no. de decir qué ha pasado, por qué No, esto es un camino largo. y qué es lo que sucede para que hagas plac. No, Porque hay muchas mucha gente que cosas, se queda ahí. muchas cosas, no muchas cosas. Y es que yo he vivido muchas cosas. Bueno, despierto, nunca caí en una depresión. Nunca, También te iba a preguntar. nunca. La depresión la tenía antes del accidente. Por todo lo Que que te la conté era ignoraste depresión. con todo. Todo lo que te conté era todo depresión. Claro, pero la ignorabas a base de. No, después del accidente empecé a valorar todo. Todo, porque como no podía hacer esta mínima cosa como de subirme y bajarme esto, imagínate. De subir y bajar esto, ya hasta esas mínimas cosas yo ya empezaba a valorar. Entonces empecé a valorar las cosas, empecé a tomar el peso de todo en la vida. Empecé a ser automáticamente agradecido de muchas cosas de la vida. Empecé a vivir una vida de milagros. Que no lo lograba observar en ese momento. Hoy día la observo, pero empecé a vivir una vida de milagros. Donde mi papá tenía que pagar ciento y tantos millones por el tiempo que estuve en la clínica y se pagaron de manera milagrosa. Donde mis papás tuvieron que hospedarse en una ciudad donde no era nuestra ciudad y le llegó de la nada, toma, aquí tiene mi departamento, úsalo por el tiempo que quieras. Donde personas, donde la disco donde yo trabajaba, hicieron un evento a beneficio para juntar plata,
donde mis familiares se juntaron haciendo un bingo para juntar dinero. Todo fue armonizado, todo fue orquestado por el Creador, por Dios. Y toda mi vida ha sido, o sea, todo este transcurso de rehabilitación que ya llevo de este camino ha sido orquestado por Él. Llegué a la Teletón, creo que lo hablamos de si es una cruzada que se hace en Chile donde se junta dinero y ayudan a las personas de discapacidad. Teletón me dio rehabilitación, me dio de todo en realidad. Me dio de todo, rehabilitación, medicación, me ayudó a cumplir mi sueño. Me llevó a la televisión, contaron mi historia. Eso me dio muchas más oportunidades. Me llevaron a tocar para más de 60.000 personas en un estadio, pero en el estadio más grande de Chile. Buah. Después me llevaron a un programa de televisión de artistas. Y aún así viviendo esos sueños que te estoy diciendo, que yo sé que le hubiera encantado vivir cualquier artista DJ de mi país, o de cualquier país en realidad, aún así sentía un vacío tremendo. Yo cuando estaba frente a 60.000 personas era como esto lo quiere estar viviendo cualquier persona, cualquier DJ. Y yo lo único que siento es un vacío tremendo. Apatía total. Y preocupado todavía por la parte superficial, por lo externo. Por conocer a los famosos, porque habían muchas estrellas que conocí. Becky G, Sebastián Yatra, Nacho de Chino y Nacho. Y otros y otros nacionales igual. Y ahí empezó la búsqueda interna. Después de vivir eso dije, pero ¿para qué? ¿Para qué me tocó vivir a mí el accidente? Bueno, primero era ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Llegaron personas a ayudarme, Porque yo. herramientas de Dios, yo digo, instrumentos de Dios, y me dijeron, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. ¿Para qué? ¿Para qué el accidente? ¿Para qué salí en la televisión? ¿Para qué toqué para más de 60.000 personas? Y cuando empecé a preguntar y a hacer el viaje al interior, empezaron a aparecer las respuestas. Y ahí me di cuenta de que yo había elegido este accidente, lo que te había dicho al principio. Yo elegí el accidente para poder despertar. Yo quise este accidente para poder conectar conmigo mismo, para poder reconocer mi herida del pasado, para poder sanar la relación con mis padres, para poder mejorar la relación conmigo mismo, para poder sanar todo mi pasado y ser un testimonio. Ser un testimonio de que a través de la fe se puede sanar cualquier persona. Yo hoy día, esto ha sido un camino, pero hoy día siento todo mi cuerpo. Mi cuerpo, gracias a un despertar espiritual que tuve a los 27 años, no recuerdo qué año fue eso, pero fue hace 4 años. eh, cambió toda mi perspectiva de vida. Yo solamente soy un observador de todo lo que estoy viviendo. No soy mi mente, no soy mi cuerpo, no soy mis emociones. Yo solamente estoy experimentando todo esto que estoy viviendo. Y estoy viviendo un montón de sueños. Y estos sueños no son para mí tampoco. Estos sueños yo los experimento, pero en realidad es para dar fe y inspirar a las personas. Porque somos todos uno. Y todos nos ayudamos, todos tenemos que ayudarnos para llegar a lo que vinimos a este mundo. Todos somos parte fundamental de un puzzle llamado vida. Y todos, cada uno es una pieza importante. Y para eso necesitamos encontrar nuestro propósito. Y aquí estoy cumpliendo mi propósito en este podcast. Por eso te dije que sí, porque sabía que de aquí iba a salir algo hermoso. Qué guay. Si tuvieras que quedarte con algunos momentos concretos que dijeras, este momento fue clave o esta persona fue clave, ¿cuál sería?
Sería injusto. Sería injusto decirte una persona, la verdad. O cúmulo de sucesos. Es que fueron muchas cosas. Por ejemplo, Fueron me muchas gustó mucho lo que cosas. dijiste de no te Fue. preguntes por qué, pregúntate para qué. Te voy a nombrar las personas que. Te voy a nombrar lo que yo siento que fueron instrumentos de Dios que me vinieron a iluminar mi camino. Ujú. Sósimo Rodríguez, un acupunturista. ¿Tú sabes lo que es la acupuntura? Sí. Perfecto. Ricardo Sepúlveda, una persona que trabaja la fascia del cuerpo. Como, La fascia del cuerpo es la telita blanca que correcto. rodea Sí. toda la musculatura y todos los órganos. Él Correcto. dice que es el órgano más importante del cuerpo y que es como el airbag del cuerpo. Entonces, cuando yo tuve mi lesión medular, ¿qué es lo que hizo el cuerpo? La fascia, Contraerse. la fascia contrajo toda la musculatura para que no se dañara nada más del cuerpo. Y eso hay que soltarlo para que vuelva de nuevo el cuerpo a moverse. Tercera persona, Lisa Martínez. Es vidente y de profesión es psicóloga. El día que yo fui a verla, me contó toda mi vida espiritual desde los 3 meses de la guata de mi mamá hasta el día que yo la fui a ver. Y me di cuenta de todas las mentiras que yo me contaba para protegerme. Que el ego me las contaba. Te cazó al vuelo. Marjorie Ulloa, una medium que conocí por televisión. Y que me dijo, yo te voy a presentar a tu sanador. Y que está en la tierra. Pero no sé qué es lo que le pasa al humano que no lo quiere reconocer. No sé qué es lo que pasa con la soberbia del humano. Se llama Jesús. Rosa María Tedesco, que vive aquí en España. Aumentó toda mi fe. Me hizo sentirlo, me hizo conocer a Dios. Me ayudó a conocer a Dios. A Dios no se le imagina. Que mucho va. Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo te ¿Cuándo? imaginas a ¿Dónde? Dios? No, no, no. No, a Dios se le conoce. Por tus 5 sentidos. Esas son Tú muchas herramientas, te iba a muchos decir, instrumentos. antes de todo eso, la palabra Dios ni de coña la pongas, o no. O ya más o menos tenías algún tipo de creencia. No, yo era ateo. Ni de coña, ¿no? Vale, vale. No, yo no creía en nada. Vale, vale. Después del accidente, chuta, un espasmo. Después del accidente yo sí decía que creía en algo. Nada más que eso. Yo creía en algo. Después del accidente. ¿Por qué? Porque quedé con vida. Y si yo te muestro la foto de mi accidente, Dejaste el coche destrozado. no sé cómo estoy con vida. Entonces sí, ahí decía que creía en algo. Pero no, yo era los que no me sentía identificado con la Iglesia Católica. Porque como nací allá en Sudamérica y allá es muy potente la Iglesia Católica. Me crié en un colegio católico. Después me pasé a un colegio laico, ahí ya no creían tanto. Empezaron a pasar cosas en la Iglesia Católica, por ende yo me empecé a desidentificar mucho más de la Iglesia Católica, porque yo decía, pero ¿cómo esto van a ser la Iglesia? No, yo no soy católico. Y ya la rabia que traía desde chiquitito, ya eso era como, Olvídate. no, Claro, no, claro. olvídate, no, ateo, no creo en nada. Ahora no, ahora estoy completamente rendido y sé que esto que estamos haciendo en este momento está siendo energizado por él. Qué top. Em, Es que hemos ido bastante boom. Y te iba también a indagar un poco. Porque tú, el tema de DJ, tú ya llevabas antes. Sí, un año y medio más o menos antes duré con toda mi capacidad ¿En física. algún momento pensaste el no seguir con ello?
Sí. ¿Y Sí, qué es lo que te hace qué buena pensar? pregunta. Qué buena pregunta. Yo me demoré 1 año en volver a la pista. ¿Por esto o por...? No, por mi capacidad física. A eso voy. Sí, sí. Vale. No, después de que yo volví a tocar, acá no sé si es el mismo nombre del profesional, pero ya se llama terapeuta ocupacional. El terapeuta ocupacional te ayuda a volver a trabajar con las capacidades físicas que tú tengas. Entonces ellos lo que hicieron fue adaptarme una férula, un aórtesis para mi mano, para que el dedo quedara estirado, para que yo cuando apretara no pasara esto, sino que lo apretara ahí Se mantuviera rígido. rígido. Y además en las perillas también agregaron una adaptación para yo poder girar las perillas. Y ya podía apretar botones y girar perillas. Ya con eso Con subir el fader y tal puedes ir tirando. ya era práctica nomás, po, porque igual tenéis que pensar que yo tenía que apretar un botón eh, con el brazo. O sea, la motricidad fina que tenía era malísima en un principio. Yo me sentía un robot. Lógico. Y práctica, 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 O práctica. sea, en ningún momento pensaste el no seguir. Lo que pasa es que cuando yo tuve el accidente a las 2 semanas, estaba un amigo ahí, mi mejor amigo, y me dice, oye, ¿y no crees tú que ahora podrías ser más auténtico todavía como DJ porque lo vas a hacer desde una silla de ruedas? Él instaló la semilla. Él instaló la semilla. Y ahí me creí el cuento. Y aparte, como te digo, está este profesional que me dijo, ¿a qué te dedicas tú? A esto. Ah, ya, perfecto. Y empiezo a hacerlo en una tablet. Creo que esto fue a los 2, 3 meses que ya desde el accidente me pasaba una tablet con un programa de DJ. Y ya y intentaba hacerlo. Y dije, no, si lo puedo hacer, pero necesito la música que esté editada, que esté lista para poder trabajar con ella. Y, y cuando llegué acá, cuando llegué a mi ciudad, porque hay algo que no te conté. Yo tuve el accidente en una ciudad y desperté 6 días después en otra ciudad, a 700 kilómetros de mi ciudad. ¿Por qué? Porque mi papá decidió que como yo tenía una lesión medular, C5, C6, me operara un especialista en columna. Entonces me trasladaron a la capital de Chile, a Santiago. Y me operó ahí un especialista en columna. Entonces los primeros 3 meses que estuve en UCI y en rehabilitación, mis familiares tenían que ir allá a visitarme a la otra ciudad, po. Tenían que viajar 700 kilómetros para ir a verme. Y ese es el pilar más importante de por qué yo nunca decaí. Por el amor de mi familia y de mis amigos, que nunca me dejaron solo. Y de haber juzgado tanto esa vida superficial de haber hecho muchas cosas por mis familiares y por mis amigos, porque siempre antes del accidente estaba siempre muy preocupado por desear la aceptación y por sentirme suficiente con ellos. Después coseché justamente todo eso que había hecho antes, eh, después del accidente. Justo iba a preguntar, es por eso que el otro día dijiste, cuando tuve el accidente sentí que coseché todo lo que había plantado, o algo, creo que se dijiste. Sí, Y justo te iba a preguntar, ¿a qué te refieres? Ah, justo. porque en algún momento yo juzgué, pues yo dije, oh, ¿por qué hice todo esto? ¿Por qué hacía todo esto? ¿Por qué era yo el que hacía el carrete? Y yo ponía la plata, muchas veces hasta yo solamente ponía la plata para comprar cosas. Eh, ¿Por qué siempre andaba preocupado de los demás? Como siempre ayudar. ¿Por qué? Era perfecto. O sea, primero era porque me encanta ayudar y porque venía a ayudar. El tema es que lo hacía desde un lugar vacío. Ahora hago lo mismo, pero Desde, desde una desde, perspectiva el, distinta. desde el necesitar la aprobación. Claro, antes lo hacía de eso, sí. Ahora no. Está claro.
Bueno, aclaración. Tú ahora, a día de hoy, comentabas, produces, Sí, pinchas sí, y motrizmente entiendo que vas mucho más suelto que, obviamente, que en aquel momento. sí, pues. No, sí he avanzado harto. Sí. Eh, No, yo antes no podría haber estado aquí, o sea, o estaría así, porque me iba hacia adelante, no tenía control de tronco. Correcto, No podría tampoco mover las manos como lo estoy moviendo en este momento. O sea, los brazos. está claro. Sí. Bueno, de hecho, Estaría mucho más estático, estaría más como robot. No, ha sido harto. El hecho de ir a tocar todos los fines de semana me ayuda porque estoy moviéndome constantemente, las terapias en la semana. Me ha ayudado bastante. Es lento el proceso. no me imagino. Pero ahí vamos. No te lo he preguntado, pero ¿qué es lo que sueles, para quien no te tenga ubicado, qué es lo que sueles pinchar, producir, etcétera? Electrónica, reggaetón, pop. Y allá en mi país también la parte tropical, cumbia. Ajá, Sí. Acá le llaman open format, por lo que me tengo enterado. puede ser. Sí. No sé si es difícil o fácil esta pregunta. ¿Prefieres producir o pinchar? Es que, no, pinchar, porque producir, yo no estoy dedicado 100% a producir por el hecho de Me los refiero en cuanto movimientos. al feeling, ese sentimiento que tú tienes cuando estás delante del ordenador produciendo No, o mezclándolas. tocando todo el rato, tocando todo el rato. Porque por eso producir para mí es muchas veces enfrentarse justamente a la incomodidad de no poder mover las manos. Porque el producir hay que mover muchas perillas, mucho fade y todo eso es con el computador. Entonces, muy minucioso el trabajo que hay que hacer y Te, mo- finalmente termina frustrando. Entonces, para no ir a eso, te va más la sí, parte totalmente, de... totalmente. Yo lo que más hago es editar temas, Les pones un extender, sí, una base, un tal, un sí, mashup, lo que sea. cosas mías, claro. Correcto, entiendo. Y luego también tienes una faceta, dejando el mundo, entre comillas, dejando, aparte de la música, que es básicamente dar ponencias. Claro. Y básicamente te quería preguntar, ¿de dónde surge? Quiero decir, tú empiezas a llevar por bandera un símbolo de, oye, me ha ocurrido esto, pero puedo ser DJ igual, no hay una barrera ahí, e incluso todo lo que conlleva detrás ese mensaje. Y ¿por qué un día se te dicen súbete al escenario y no para pinchar, sino con un micrófono en la mano, cuéntanos tu historia? ¿De dónde surge? No, esto surge. Primero te voy a contar una anécdota. Recuerdo que los primeros 2 años me hablaba la gente y me decía, admiro tu resiliencia. Yo también. Y gracias, muchas gracias. Pero yo respondía con un gracias, no sintiendo las gracias, no sintiendo realmente el agradecimiento, sino con un gracias. Como ok. Exacto, como un ok. Entonces, mucha gente me decía, oye, pero me encanta tu música y que eres resiliente. Me encanta tu música que eres resiliente. Me encanta tu resiliencia. Pero finalmente yo no conectaba con las personas cuando me decían eso porque yo no tenía idea qué creta significaba resiliencia. Te iba a preguntar, ¿sabías lo que era? Ah. Justo te iba a preguntar, ¿tú sabías realmente lo que te estaban diciendo? Claro, no tenía idea. No, sí fue muy chistoso. Hasta que busqué que lo que era resiliencia y ahí obviamente entendí que sí era resiliente. Sí, no, sí, y ahí sí empecé a hacer lo del agradecimiento. Entonces, ¿por qué te estaba contando esta historia? Porque yo decía, si las personas se inspiran, les doy fe, y aparte dice que soy resiliente, y esto solo lo ven
con solo ver, o sea, y esto lo dicen solo con verme, imagínate cómo sería yo contando mi historia. Esa fue la semilla a yo empezar a estudiar para poder tener herramientas. Cuando empecé a tener la herramienta, me di cuenta que en realidad las herramientas eran secundarias. Porque en realidad lo que tenía que enfocarme era en ser esa persona en que iba a dar el testimonio. Y finalmente, cuando fui esa persona, en realidad solamente me di cuenta que tenía que recordar que ya tenía todo dentro de mí y que solo tenía que ser yo. Pregunta corta, ¿eres feliz? Sí, sí, soy feliz. Aunque mi meta objetivo no es la felicidad, es la paz, es la plenitud. Y dentro de eso, de la paz, creo que está intrínseca la felicidad. Te voy a preguntar, ¿para ti qué es la felicidad? Una emoción, ¿Vale? una emoción que va y viene, que va y viene, No que hablo del puede... éxtasis, hablo de un sentimiento pleno de cierta felicidad. Sí, no, sí. ¿Vale? La felicidad creo que si uno está en paz y pleno, es feliz. Yo me siento feliz, siento hoy día que me siento una persona congruente, que habla y que muestra y que piensa una línea Y la mantienes. y la mantengo. Cuando a día de hoy te subes a un escenario, ¿qué es lo que o qué sientes que es lo que más le llega a la gente? Mi energía, mi energía. Bueno, yo creo que en realidad eso es lo que diferencia a cada artista, más allá de el juego que haga con la controladora, en el caso de los DJ. Una persona te puede decir, no, es que tú eres el mejor DJ. Yo no creo que en realidad sea mejor uno que otro, cada uno tiene su estilo. La persona conecta con la energía. Y cuando te Es ponen el como micrófono, en realidad te está diciendo conecté contigo. correcto. Y cuando te ponen el micrófono, En las charlas dices tú, ¿cierto? Ponencia. ¿Cuál es la pregunta? ¿qué, Cuando... qué es lo que crees que a la gente más le llega? Ah, mi verdad. Mi verdad y el amor que le pongo a todo lo que cuento. Y es lo que más escuché este fin de semana que pasó por Majestium. Ujú. Sí, eso. Ángel me lo dijo, de hecho. Me dijo, no es tanto tu historia, sino el amor con lo que cuentas. La manera que tienes de contarlo. Sí, Si te pregunto por qué es lo que sientes cuando ves, oyes, o sí, a jóvenes que no le ven sentido a la vida, es su camino. No digo que están perdidos, y yo también estuve ahí. Comprensión nomás y compasión. Y es su camino. Si todos tenemos nuestro camino aquí en la tierra. Me, en un principio sí me resultaba, claro, chocante. Como que quería tratar de cambiar a todo el mundo. O sea, ayudar, pero finalmente venía del de cambiar, po. Pero no, después solté eso y entendí que no, cada persona tiene su camino, sus tiempos, por más que uno quiera, no, no va a pasar. Uno puede aportar su granito de arena, pero no puede ir más allá. Si la persona no se quiere ayudar, ¿qué le dirías al Maximiliano del 2015? 15. del 2015, confía en ti, sigue confiando en ti. ¿Y Ya al, está hecho. y al del 16? Al 16, ¿Al del 2016? eh, que todo lo que va a vivir tiene un propósito. Que quizás no lo entienda, pero que va a disfrutar después
de muchas bendiciones. Porque todo está siendo energizado para que Él se transforme en la persona que vino a ser en este mundo. Para ti, ¿qué es Dios? Dios, uff, Dios es el creador de todo. Dios es el creador de todo, el que está armonizando, el que está energizando, es nuestro mayor socio, es nuestro padre, es nuestro mejor amigo. Es todo. ¿Qué sientes tú cuando piensas o ves o la palabra Dios? ¿Qué pienso cuando...? O el concepto. Es que, es que yo creo que ponerle palabra a Dios creo que es limitarlo. Y la mente justamente es lo que le gusta, encanta hacer. Y no se puede, no se puede. O sea, no te puedo decir, la divinidad es una fuente de poder que energiza a todas las galaxias. ¿Y ahí cómo me imagino esa fuente de poder? Energizando a galaxias. No, no cabe en mi mente. Muy top. Siempre hacemos una serie de preguntas cortas. Que bueno, pues queremos ver qué, entre comillas, cortas, si te quieres explayar, expláyate. Que básicamente son como completar la frase, ¿vale? Porque básicamente lo que hacemos es cuando termine la temporada, cuando la terminemos en verano, pues cogeremos todas las respuestas y veremos qué tienen en común, que muchas van por la misma línea. Hay algunas que son personales, por ejemplo, la primera, ¿qué adjetivo te define más? ¿Qué adjetivo? El adjetivo que más te define es ¿Compartir? bien, ¿Ayudar? ¿Amar? top. Tu mayor virtud y tu mayor defecto. Mi mayor virtud, la comunicación. Mi mayor defecto, ah, mi mayor defecto, no mirarme a sí mismo a veces. Veo muy top y creo que estás muy, muy, muy despierto. Te lo digo de verdad, porque casi al 100% de la gente le sale el defecto así. Y le pasa lo contrario a ti. La virtud es lo que les cuesta y el defecto lo sacan así. Incluso te dicen 4 o 5. Y te digo a mirarme a mí mismo porque que justamente creo que salen justamente las cosas malas por no mirarse a sí mismo, sino mirar afuera todo el rato, lo externo, como echar la culpa al del frente, el resto de las cosas cotidianas que están pasando afuera y no mirarse a sí mismo. Por eso digo que el mayor defecto pudiese ser ese, el de no observarse, no responsabilizarse. Qué top. La felicidad está En lo simple, en lo simple, en estar aquí contigo, presente, en un ambiente cálido, muy en bien. una buena conversación, Top. con contenido, en saber que esto ya está energizado desde antes, en que ya habíamos dicho que íbamos a hacer este podcast. Un aprendizaje reciente. ¿Un aprendizaje reciente de hoy día? Igual es profundo. Es que Mejor. no sé qué me ha pasado esta semana, que he estado muy... Esta semana ha sido una semana de introspección para mí, porque la semana pasada fue de mucho dar.
Y esta semana ha sido de observar mucho comportamientos que he tenido y de dónde provienen. Y un aprendizaje que pudiese dar. Wow. No, es siempre dar amor. No, que el de compartirse. Ese. Por eso digo siempre dar amor. El compartirse. El compartirse es el que hace todo la maravilla en el mundo. Cuando estás atravesando un momento oscuro, compartirse. ¿Por qué? Porque a través del compartir recuerdas quién eres. Y transitas justamente ese momento malo que estás pasando. Te la llevo algo parecido. Si te digo que te quedes con un aprendizaje que hayas tenido a lo largo de tu vida, ¿es ese? No, ¿Cuál no. sería? No, el aprendizaje que me encantaría que todos tuvieran. Que todos lo comprendieran. La rendición. El rendirse ante la vida. El entender que no tienes el control de nada. Y que todo, como lo he dicho ya repetidas veces, está siendo energizado por alguien superior. Y que la vida te está ayudando en todo momento para que tú evoluciones como humano. Siempre. El tema es que el ego tiene muchos mecanismos, porque lleva muchos años de evolución, y tiene muchos mecanismos para hacerte inconsciente. Pero si tú supieras cómo funciona el ego, lo desvestirías y sabrías que todas las cosas están pasando para tu evolución y a tu favor, para crecer como persona, para que crezca tu carácter, para que crezca tu fortaleza. Por eso pasas por tanto dolor. Por eso pasas por tantas situaciones difíciles. Me obligas, entre comillas, a preguntártelo. ¿Qué es el ego? El ego es la falsa identificación del humano, del ser humano. Es todo en realidad. Es todo lo que vemos, el cuerpo, la mente, las emociones, la falsa identificación del ser humano. Cada vez que decimos yo, ego. Porque somos parte del todo. El ego cree en el posicionamiento. Sin posicionamiento no existe el ego. Pero tú y yo somos uno. Y todos somos uno. Todos somos parte de una conciencia, de unidad. Somos como el mar. Cuando el mar golpea contra una roca, se separan distintas gotas de agua. Esas gotas de agua somos todos nosotros, distintos individuos, pero finalmente somos todos parte del mar. ¿El éxito en la vida es? Yo creo que el éxito en la vida, cada persona tiene su concepto de éxito. Pero para mí es hacer lo que uno quiere en el momento que quiera y en el lugar que quiera. ¿Un libro o historia que recomiendes? Un libro. Wow, ¿O historia? wow. Es que yo la verdad no recomendaría nada. La verdad no recomendaría nada. Porque cada persona creo que tiene como te dije, tiene su historia, tiene sus tiempos. Por ende, una persona va a una librería y el libro que te resuene, léelo. Porque va a ser perfecto. Pero un libro que te resuene, o sea, un libro que te ¿Cuál ayude. te resonó a ti? Mi libro, el que me ayudó a boom, ¿Cuál te resonó a ti? La voz de tu alma, de Laín García Calvo. Es un libro que te enseña todos los principios universales. Es como el manual del universo.
¿Tu mayor orgullo personal? Mi mayor orgullo personal, mi familia. ¿El mayor regalo que hayas tenido? ¿O que la vida te haya dado? Mi familia. ¿Proyectos futuros? Wow. Lo voy a decir solamente porque porque quiero materializarlo y quiero aquí apalancarme justamente a que lo dije. ¿Es exclusiva? ¿Sí? Pero después de haber vivido el evento que vine a vivir acá a España Majestium, yo quiero llevar eso mismo a Chile. No en el mismo nicho, pero sí quiero hacer un evento de alto impacto allá en Chile. Llevarlo, organizarlo tú. ¿Sí? Y... top. Si sale... top, top, top. Va a salir, ya está hecho. Ya está hecho. Mi conciencia me lo dijo. Y mi conciencia es la auténtica voz de Dios. Así que ya está hecho. Hay que transitar un montón de cosas. Lógico. No, cuestión de tiempo, correcto. Eso. Y luego, desde hace un tiempo, hacemos una última pregunta, que es básicamente, ¿por qué aceptaste el podcast? ¿Por qué nos aceptaste el podcast? Siendo que hay 7000 canales con más nombre, más likes, más tal. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso así, po. Nada más que eso. Dios lo quiso así. No tengo por qué haber negado la oportunidad. Top. Yo vine a servir y tengo súper claro que eso iba a ser aquí en el podcast. Ponerme al servicio. Pues muchísimas gracias, lo primero. Hace 2 meses empezamos con Nate Gentil, no sé si le ubicas, un experto informático, también dedicado al mundo de YouTube, creación de contenido sobre informática, tecnología y tal. Y empezamos una serie que la hemos ido teniendo desde entonces, en la que cada invitado respondéis una pregunta del anterior invitado y lanzáis otra al siguiente. A ti, Pepe Demi Coach, que es Te Sitúo, es un chico que básicamente crea contenido. Él es entrenador de tenis de niños y crea contenido en redes sociales, básicamente sobre esa comunicación que el niño, o sea, no sobre táctica de tenis, sino sobre mentalidad de tenis. De hecho, da ponencias y da charlas a padres de, oye, al niño tal, al niños de alta competición de tenis, hablamos, háblale de esta manera, déjale que sea independiente emocionalmente, que aprenda lo que es... Mindset, entonces. Sí. Y básicamente pues lo tuvimos hace un par de semanas y te lanzó una pregunta, la verdad es que curiosa, que fue, ¿qué crees que has hecho diferente para ser digno de que te inviten al podcast? Es literal, ¿eh? ¿Qué crees que le ha llevado a Pablo a llevarte al podcast? Mi autenticidad. Mi verdad. Mi energía. ¿Y si te pido ahora que lances al siguiente? Al siguiente. ¿Cuál es tu propósito aquí en la vida? Top, 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 top. Siempre cierro con esto. Manu, ¿tenéis alguna pregunta? ¿O tienes alguna pregunta? ¿Tienen tiempo? Ah. Siempre dejo al público que pregunte. Incluso vosotros si queréis preguntar cualquier cosa. O añadir cualquier cosa. Lo que tú digas.
Lo que usted diga. ¿Cuáles serían tus objetivos de vida? ¿De vida? ¿De vida, no? ¿Entiendo? Sí. Vale, sí, mira. ¿Cómo te ves de aquí 5 años? Wow. Con mucha abundancia. En todos los sentidos. Tiempo, relación, salud, dinero. Me veo cumpliendo mi propósito. Volviendo a caminar. Volviendo a mover los dedos. Cumpliendo realmente lo que viene a ser este mundo. A mostrar desde el ejemplo. Si te pregunto que me digas, o te pido que me digas en una palabra o en una idea, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿En una palabra? Resumirlo, en una idea. Yo vine al mundo a... Ayudar a sanar a las personas. Top. Pues siento que evidentemente pues lo tenemos que dejar, obviamente, pero es lo que tú decías. Siento que se ha producido una energía que yo personalmente te tendría aquí escuchándote durante horas y horas y horas y sinceramente me sabe mal, te lo digo de verdad, me sabe mal que el resto de mi equipo no esté aquí porque yo creo que habrían llorado, habrían reído, se habrían emocionado. Y te lo digo de verdad, creo que eres de los invitados que, aparte de dejarme bastante sorprendido y tal, que hemos tenido varios podcasts así, lo que tú dices, o sea, lo que te estoy diciendo, que podríamos tener horas y horas y horas y horas y horas y horas. Total. De hecho, es que hay muchas cosas que me encantaría contar porque sé que las personas sacarían justamente un aprendizaje se sentirían reflejadas y podrían seguir avanzando. ¿Cuándo vuelves a España? Cuando tú me invites. Pues mira, a partir de la semana que viene... No, de verdad. Avísanos, porque hay que hacer una segunda, incluso con Ángel también. No, no, y ahí hiciste la fiesta completa, sí. No, en Un serio. parque de bolas. Sí, un parque de entretención ahí. No, de verdad. Tiene que ocurrir porque es que... wow. Es que lo que dices, hay muchos que dicen mucho, pero en tu caso no hace falta que digas nada. Es lo que transmites. Gracias. Muchas Top. gracias. Así que, pues nada, chicos, sinceramente no sé cómo despedir el podcast. Espero que os haya gustado tanto como a nosotros. A mí personalmente me ha flipado. Venía con esa expectativa, la verdad, totalmente. Y aún así, creo que... vamos, o sea... Dios. No sé cómo resumirlo en una palabra o en varias palabras. Lo dijiste. Dios. Pues mira. Lo dijiste. Dios. Pues mira. Ya las... Totalmente. Brutal. Así que... Muchísimas gracias por verlo. Darle a like, suscribiros. Y aquí en lo que es la descripción voy a dejar el perfil de este señor para que le podáis investigar, indagar, etc. Y conocerlo un poco más. Nos vemos en unos días. ¡Chao! Se abre una senda en la que cada alma tiene su rincón, donde me cuentan su camino, tu viaje al interior, 1000 historias y un testigo, tu viaje al interior, cada paso que